Se vienen las fiestas y con eso para muchos encuentros familiares, eventos de cierre de fin de año del trabajo, entre otros. Situaciones interpersonales que muchas veces pueden generar conflictos. Y en ese contexto surge de gran importancia o relevancia la herramienta de la asertividad. ¿Qué es esto de la asertividad? ¿Cómo me puede ayudar para sortear estas situaciones? De eso y un poco más vamos a estar hablando en este episodio de Sabiamente. Aclaración importante, toda la información que compartamos en estos episodios es información general y no reemplaza bajo ningún punto la atención profesional. Si sentís que necesitas ayuda, no dudes en consultar. La asertividad es una actitud de defensa de nuestros propios derechos, sentimientos, preferencias, opiniones y necesidades. La asertividad es un componente para las habilidades sociales, ya que gracias a esta podemos expresar lo que queremos y también marcar nuestros límites, que suele ser muy importante más en estas épocas. Siempre intentando respetar al otro y a mí mismo, evitando caer en los polos de la agresividad o la pasividad como forma de desempeñarnos y desenvolvernos en situaciones sociales. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos para tratar de identificarlos y modificarlos en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué sirve esto de la asertividad? Bueno, es súper importante ya que nos ayuda a ser nosotros mismos, a mejorar nuestra autoestima y a mejorar la comunicación interpersonal. ¿Por qué? Porque si somos asertivos vamos a aprender a ser más directos y honestos, tanto con los otros como con nosotros mismos. Capaz te vas haciendo una idea de qué es ser asertivo, ¿no? Esto de ser respetuoso con uno mismo, con los demás, etc. Pero, ¿cómo resulta en la práctica? ¿Se te ocurre alguna persona de tu entorno que puedas caracterizar como una persona bastante asertiva, que se suele manejar con soltura y de una manera funcional en ámbitos sociales? Bueno, si capaz identificas a esta persona o no, vamos a ver ciertas características que podemos distinguir en una persona asertiva y capaz podés identificarlas en vos mismo. Las personas asertivas son personas que, además de conocerse bien, se aceptan incondicionalmente. Esto que charlábamos en episodios anteriores de una actitud de preferencia, en donde acepto mis limitaciones y por lo tanto lucho por mejorar lo que está dentro de mis posibilidades. Eso es una actitud asertiva. También las personas asertivas tienen una buena regulación emocional. Logran entender por qué sienten lo que sienten y qué estrategias pueden utilizar para disminuir esa emoción o aumentarla. Luchan por lo que quieren, se mantienen fieles a sí mismas, se valoran y respetan, saben comunicarse de manera abierta, directa y adecuada, eligen su círculo cercano, con quienes quieren compartir y con quienes no, entre otros. No sé vos, pero a mí me encantaría potenciar la asertividad. Es una gran estrategia que, como decíamos, no solo potencia los vínculos con personas ajenas a nosotros, sino también con nosotros mismos. Ahora te invito a que reflexiones, ¿no? Y piensa en estas características que charlamos. ¿Te sentiste identificada o identificado con alguna? ¿Identificás algún momento en el que fuiste asertiva, asertivo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lograste eso? Si no te sentís identificado, no pasa nada. Es una habilidad que se puede ir entrenando. Y justamente está bueno preguntarse, ¿en cuál de estos aspectos podría ir mejorando? Y ahora sumo esta pregunta. ¿Sería deseable mejorar la asertividad? Bueno, por las características que estuvimos viendo, para mí sí. Pero hay ciertos autores que también hacen referencia a que la asertividad es una habilidad deseable, ya que nos ayuda a comunicarnos de manera efectiva, minimizando la posibilidad de que un externo malinterprete nuestro mensaje. Como sabemos, y te habrá pasado miles de veces, la mayoría de los inconvenientes con amigos, pareja, familia o capaz compañeros de laburo se basan en una mala comunicación o interpretación de lo que se dijo. Por lo tanto, ser asertivos evita estos problemas y ayuda a mantener las relaciones más satisfactorias, ya que termina reduciendo los conflictos. Esto quiere decir que si sos asertivo nunca más vas a tener problemas. Claramente no. Pero se puede bajar la frecuencia de la insatisfacción propia de los conflictos con otras personas. ¿Por qué? Porque estas actitudes que se entrenan y cultivan con la asertividad ayudan a conseguir lo que deseamos sin lastimar a otros, permitiéndonos ser fieles de lo que queremos, pensamos o deseamos. Y capaz te estás preguntando, bueno, no me identifico tanto con la asertividad, entonces, ¿qué soy? Bueno, podríamos pensar la asertividad como un gran continuo en donde me voy moviendo entre grises. Y los extremos, el blanco o negro, es la pasividad o la agresividad. Probablemente no haya una persona que esté ni en el polo de la pasividad ni en el polo de la asertividad,
ni en el equilibrio de la asertividad, disculpen, o el polo de la agresividad, sino que dependiendo de las circunstancias, los contextos, los temas, vamos moviéndonos, ¿no? Un poquito más inhibidos o pasivos, más asertivos, más agresivos según el contexto. El problema empieza a ser cuando nos quedamos en alguno de los polos. O soy muy frecuentemente muy pasiva o soy muy frecuentemente muy agresiva. ¿Cómo se ve una persona que está más en el polo de la pasividad? Bueno, suelen ser personas sumisas, retraídas, que no expresan lo que sienten o quieren y se quedan ahí esperando que el otro adivinen, ¿no? Entonces se da este pensamiento de, no, ¿cómo lo voy a decir? Se tendría que dar cuenta que. Suelen ser personas que están dominadas por los demás o por temor a que se ofendan o creen que los demás tienen razón sobre ellos. Entonces por ahí es común que dejen que los demás se involucren demasiado en situaciones. Entonces dejan que los pasen por encima, que opinen de cosas que capaz son dolorosas o intentan dar explicaciones excesivas de algo que nos incomoda, ¿no? Son personas que les cuesta rechazar peticiones o que se sienten culpables por hacerlos, por lo tanto se terminan recargando de actividades que en realidad no deseaban hacer. Y son personas que temen expresar sus sentimientos y que no afrontan los conflictos. Por ahí cuando vemos hablar a una persona inhibida o pasiva, vemos que es un tono de voz bajo, que evita el contacto visual, entre otros. ¿Logras identificar estas características en alguien de tu entorno o en vos en ciertas situaciones? ¿Cuáles son las situaciones en las que te vuelven un poco más pasiva? Y por el otro extremo, decíamos que teníamos la agresividad. Las personas agresivas suelen sentirse o mostrarse como personas muy seguras y directas, pero de forma inadecuada, porque terminan expresándose de forma hostil o amenazante y no respetan los derechos o sentimientos de los demás. Y cualquier conflicto o diferencia es tomado como una guerra en donde deben ganar y por lo tanto el otro tiene que terminar cediendo. Creen que la imposición o la violencia es el método para resolver estos conflictos y no respetan los derechos o sentimientos de los demás. Además, no se sienten responsables de las consecuencias negativas que tiene su comportamiento para los demás o para ellos mismos. En cuanto a estas dos conductas no asertivas, tanto la agresividad como las conductas más pasivas o inhibidas, hay una actitud de o gano y vos perdés, o yo pierdo y vos ganas. Porque la persona antepone las necesidades del otro ante las suyas y por otro lado la conducta agresiva sería un gano-perdés, por lo que yo me pongo por encima tuyo y vos tenés que ceder. ¿Hay alguien de tu entorno que tome esta actitud? ¿O vos tomás esta actitud más agresiva de ponerte por encima del otro en alguna circunstancia? Si alguna vez estuviste actuando de forma inhibida, pasiva o agresiva, no te preocupes, a todos nos pasa. No es cuestión de justificar o minimizar ese comportamiento, pero sí es cuestión de reconocerlo y tener en cuenta que la asertividad es una habilidad que se puede potenciar y desarrollar como cualquier otra habilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser asertivos y poder hacer y decir lo que queremos sin lastimar al otro, respetando los deseos, necesidades y derechos del otro tan importantes como las nuestras? Bueno, practicando, entendiendo lo que es y tratando de modificar los comportamientos más desadaptativos que tenemos. Para eso primero tenemos que percibir adecuadamente las situaciones interpersonales que tenemos día a día y no perder de vista nuestros deseos y opiniones respecto a esas mismas. Teniendo en cuenta también cuál es la postura o posición, deseos, necesidades de la persona involucrada en esa situación también. Porque de esa manera vamos a poder fusionar lo que quiere el otro y lo que quiero o necesito yo y balancear esto de los derechos, buscando una negociación en donde no haya una actitud de gano, pierdo, perdés, gano, sino de, bueno, intentemos ganar algo los dos, perder algo los dos. Esta propuesta busca adecuación social, es decir, adecuar nuestro comportamiento a lo que los demás pueden esperar o necesitan también. No contradice a la asertividad esto de la negociación, al contrario, necesitamos complementarnos con los otros porque somos seres sociales y todas las personas tenemos el mismo valor. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para hacer peticiones o pedir cosas de forma asertiva? Ser amables, mantener un tono neutro de negociación y ser realistas con lo que pedimos. Formular lo que queremos o necesitamos de forma clara, concreta y directa, dejando de pensar que el otro ya se va a dar cuenta de lo que me gusta, lo que no me gusta, de lo que me molesta y lo va a dejar de hacer. No dejemos cosas al hacer. El otro no tiene por qué leer nuestra mente. Tenemos que ser explícitos. También podemos explicar el interés personal que tenemos por lo que estamos pidiendo. Esto es decir, bueno, la verdad que con esta actitud de llegar tarde a todos nuestros encuentros, yo, hablo en primera persona de mi sentimiento, me siento un poco incómoda. Me gustaría que podamos acordar un horario y podamos llegar
lo más cercano a eso los dos, de esta manera yo me sentiría mucho más tranquila. Bueno, de esta manera estoy haciendo una petición de manera asertiva. Hablo de una situación concreta, no etiqueto al otro, no lo acuso al otro de ser irresponsable, irrespetuoso, etcétera, sino que marco una actitud concreta de llegar tarde, cómo me hace sentir a mí, siempre me hago cargo de mi emoción y planteo un modo de resolver ese conflicto. Con un tono neutro, negociando, predisponiéndome a escuchar la opinión del otro y llegar a un acuerdo. Y también algo que es importantísimo para ser asertivos es no pedir disculpas excesivamente y tampoco inducir al otro a rechazar nuestro pedido. Entonces, por ejemplo, si empezamos diciendo, che, yo sé que es una tontería lo que te voy a pedir, pero bueno, la verdad es que el otro entonces va a decir, bueno, sí, la verdad es una tontería, no lo voy a cambiar. Entonces, tenemos que tratar de defender con una postura neutra y respetuosa con nosotros mismos lo que queremos pedir. Eso nos hace ser asertivos. También algo que es mucho de la asertividad y que necesitamos desarrollar es esto de la escucha activa. Esto de escuchar al otro y capaz repreguntarle, ¿no? Entonces, bueno, entonces vos me estás diciendo que te incomoda que yo llegue tarde, como para asegurarnos que comprendimos realmente lo que el otro nos quiere decir. Y si es necesario, pedirle que nos explique nuevamente. Y si el otro accede a nuestra petición, agradecérselo. Entonces, supongamos un ejemplo con estas fiestas. Supongamos que vos siempre tenés un familiar que te mete el dedo en la llaga en la cena familiar y siempre te pregunta, ¿o por qué no estás de novia? ¿O por qué no terminaste la carrera? Bueno, quizás podés agarrar a ese familiar con anticipación y decirle, che tía, yo sé que para vos es importante la carrera, pero la verdad que yo vengo pasando ciertos procesos y no me siento tan cómoda en hablar abiertamente con todos los de la mesa de Navidad este tema. Me gustaría que evites preguntarme sobre eso. Yo cuando tenga novedades o quiera compartirte algo, lo voy a hacer. Eso sería ser asertivo, porque estoy marcando una conducta que me incomoda, planteando una alternativa y explicando los beneficios que tendría para mí esa nueva manera de decirlo. ¿Se te ocurre alguna situación o alguna persona con la cual podrías aplicar esto de la asertividad? Ser asertivo es una habilidad. Esta cualidad nos permite ser fieles a nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos y con eso potenciar y cuidar los vínculos con los demás. Es un trabajo de todos los días y puede ser que te cueste, por lo tanto, si necesitas pedir ayuda para desarrollar esta habilidad, es completamente válido. No te preocupes si a veces no te sale. Es importante ir de a poco con objetivos realistas. Y vas a ver que al principio puede parecer muy difícil y capaz, si te animas a ir probando estos métodos asertivos, la recompensa es tan grande que vale la pena intentarlo. Te invito a que pienses vos en qué situaciones podés y deseas aplicar esto de la asertividad. Podés escribirte, si lo desearas, un modelo de guión para poder luego llevarlo a cabo. Y de esta manera aprender a vincularte con vos y los demás de una manera más sabia.